Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta segunda videoconferencia jurídica del curso Medidas Cautelares y Valoración de la Prueba. Este curso forma parte, como saben, del programa de formación continua Administración de Justicia en materia penal, el cual está dirigido a jueces, secretarios, ayudantes judiciales, fiscales, secretarios y asistentes de fiscalía y defensores públicos a nivel nacional. En esta tarde contamos con la participación de la doctora Sonia Serpa Bonillo. Es docente de la Universidad de Otavalo, entidad cooperante en este curso, gracias al convenio de cooperación suscrito entre el Consejo de la Judicatura y la Universidad de Otavalo, a quien le agradecemos la cooperación en este evento. Antes de iniciar, nos permitimos realizar las recomendaciones de costumbre. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. Por favor, no utilizar sobrenombres ni alias. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat del Zoom pueden encontrar el link de registro de asistencias que ya está copiado, donde ustedes deben ingresar sus datos, especialmente colocando correctamente su cédula y correo electrónico para que podamos comunicarnos al correo que ustedes allí indiquen. Recordemos que el registro de asistencias es totalmente automatizado, así que deben ingresar al link que está señalado en la sección chat del Zoom. También a las personas que tienen cámara en sus dispositivos les solicitamos tenerla encendida. Les recomendamos colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener una mejor señal. También les informamos que los micrófonos se encuentran silenciados a fin de evitar interferencias, interrupciones o ruidos durante la exposición que va a realizar la ponente. Por favor, si tienen dudas, inquietudes en torno a los procesos académicos que se realizan en la Escuela de la Función Judicial, pueden escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Bien, siendo ya las 3 de la tarde con 7 minutos, damos la bienvenida a la doctora Sonia Serpa Bonillo. La doctora es abogada, magíster en Derecho Procesal Penal, magíster en Derecho Agrario y especialista en Derecho Penal por la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Es especialista en crimen organizado, corrupción y terrorismo por la Universidad de Salamanca, en España. Se desempeñó como docente investigadora en pregrado y posgrado en la Universidad de los Andes, y también fue fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida en Venezuela. Actualmente es docente investigadora en pregrado y posgrado de la Universidad de Otavalo. Bienvenida, doctora Sonia. Tiene usted la palabra. Le solicitamos reactivar el audio para que le podamos escuchar. Muchísimas gracias. Espero que me escuchen bien y que me puedan visualizar. Bien, me dan un minuto. Bien, muchas gracias. Si son tan amables y me dicen si observan la diapositiva. Sí, ya estamos viendo el compartir. Gracias. Bien, bueno, quiero darle las gracias en nombre de la Universidad de Otavalo y del mío propio por la invitación a participar por un ratico con ustedes y hablar un poco sobre la prueba. La verdad es que no quería de alguna manera enfocarme directamente en el Código Orgánico Integral Penal porque sé que todos los que están participando lo conocen bastante, y la idea era más bien hablar un poco sobre aquellos principios que tienen que regir en materia de pruebas. Si bien es cierto, tenemos pruebas testimoniales, tenemos pruebas documentales, yo me quise enfocar un poco en la prueba pericial. El tiempo no me alcanzaría para hablar de todo lo que yo tendría que hablar sobre la prueba, por eso voy a hablar primero de los principios que rigen para todas las pruebas y luego me voy a enfocar un poco en la prueba pericial y presentaré un caso en el cual podríamos analizar todo lo que tenga que ver con la prueba. Bien.
Lo primero es que tenemos que saber qué es probar. Y de alguna manera, este concepto que está acá, yo luego les dejo la referencia, está plasmado en el Código Orgánico Integral Penal. Definitivamente, probar es aportar al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley los motivos y las razones que produzcan el convencimiento o la certeza en el juez sobre los hechos investigados. Es decir, que ante la comisión de un hecho punible y la investigación para obtener las pruebas, podamos llevar estas pruebas al proceso y el juez las pueda valorar. Las pruebas, en sentido estricto, son las razones o motivos que sirven para llevar al juez a la certeza sobre los hechos. Mientras que los medios de prueba son esos elementos o esos instrumentos, vale decir, testimonios, documentos, etcétera, utilizados por las partes que suministran esas razones o esos motivos. Es decir, las partes llevan al proceso o suministran unas razones, unos motivos que a la larga se van a convertir en prueba. Las pruebas son aplicables a los procesos civiles, penales, mercantiles y laborales. Todos sabemos que el proceso es uno, solo que se puede dividir en todas estas áreas del derecho. Y de alguna manera, todos estos principios rigen para todas las pruebas y no para el proceso penal en específico, para el proceso civil en específico. Obviamente, después existen los códigos de procedimiento relativos a cada una de las materias, pero los principios sí son generales para todos los tipos de prueba. Entonces, los principios generales de la prueba son los siguientes. El primer principio que tenemos es el principio de la necesidad de la prueba y de la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una necesidad de que los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial estén demostrados por pruebas aportadas al proceso. Las pruebas tienen que de alguna manera llevarse al proceso y de alguna manera el juez, al conocer estas pruebas, no puede aplicar el conocimiento privado que tenga de las mismas, porque si no, perderían el carácter de prueba. En otras palabras, una vez que se promueven las pruebas, el juzgador tiene que valorar la prueba en sí y no poner de manifiesto su conocimiento privado que tenga sobre los hechos o sobre el conocimiento de las pruebas. El segundo principio es el de la eficacia jurídica y legal de la prueba. No se concibe la institución de la prueba sin la eficacia jurídica reconocida por la ley. Por esto, la prueba tiene que estar en el código. En este caso, en materia penal, está en el Código Orgánico Integral Penal. Para que tenga eficacia jurídica, tiene que estar dentro del ordenamiento jurídico. El tercer principio es el de la unidad de la prueba. ¿Qué quiere decir? Que las pruebas son un conjunto de elementos que son necesarios para ser examinados y apreciados por el juez y así confrontar esas diversas pruebas. De esa manera, el fiscal del Ministerio Público puede presentar unas pruebas, la defensa puede presentar otras pruebas y el juez de alguna manera va a conformar una unidad de todas esas pruebas y las va a valorar y luego vendría el contradictorio. Pero lo que sí es importante es que de alguna manera todas esas pruebas estén dentro del proceso. Las de cargo y las de descargo. Las que favorezcan y las que no favorezcan al procesado. Como cuarto principio tenemos el de la comunidad de la prueba, también llamado el principio de adquisición. Este principio es consecuencia del principio anterior, el de la unidad de la prueba. Y en sí es la prueba que no pertenece, es decir, la prueba no pertenece a quien la aporta, sino que pertenece definitivamente al proceso. Una prueba puede ser promovida por la defensa y si le sirve a la defensa la puede utilizar porque
sabemos que existe lo que es la comunidad de la prueba. La prueba puede ser utilizada tanto por el fiscal como por el defensor como el acusado particular. La prueba pertenece al proceso, no a la persona que de alguna manera la promueve. Luego tenemos el principio de interés público de la función de la prueba. La prueba no es privada y tal vez muchos dirán, bueno, pero es que la prueba le pertenece. No, no le pertenece. Cuando yo promuevo una prueba es porque me sirve y tal vez podríamos decir, bueno, yo tengo un interés particular en probar determinado hecho o determinada circunstancia y por lo tanto la prueba tiene un interés particular. Podríamos decir que en principio sí, cada quien promueve lo que le interesa, bien sea para demostrar la culpabilidad o para demostrar la inocencia. Pero la prueba es del interés público, tiene un carácter público, le pertenece al proceso para ayudar al juez a tomar una decisión. Por lo tanto, la prueba no es privada, es definitivamente pública, le pertenece al proceso. Bien. Principio de lealtad y probidad o veracidad de la prueba. En ningún sentido la prueba puede ser utilizada para ocultar o deformar la realidad, mucho menos para inducir al juez a un engaño. Por tal razón, la prueba tiene que ser veraz y cuando se promueve tiene que haber lealtad. ¿Qué es lo que se busca? La verdad. Bajo ninguna circunstancia se puede engañar al juez con una prueba que sea falsa. Principio de la contradicción de la prueba. Dentro de los principios y garantías procesales que encontramos tanto en la Constitución como en el Código Orgánico Integral Penal, sabemos que el proceso es contradictorio. Para nadie es un secreto que el proceso es oral y público, es un proceso garantista que ya no reúne los requisitos de un proceso inquisitivo y que de alguna manera las pruebas se deben contradecir. Es decir, si el sistema es contradictorio, la prueba igualmente es contradictoria. Significa que la parte contra quien se opone una prueba debe gozar de la oportunidad procesal para conocerla y discutirla. La prueba no puede ser secreta, porque si fuese secreta, la otra parte no la puede contradecir, es decir, no la puede oponer. En el literal H tenemos como principio la igualdad de oportunidades para la prueba. Es la necesidad de que las partes puedan disponer de idénticas oportunidades para presentar o pedir la práctica de prueba, lo que se denomina o se conoce como igualdad de las partes ante la ley procesal. Si el fiscal del Ministerio Público tiene derecho a presentar pruebas, pues obviamente la defensa igualmente tiene ese mismo derecho de presentar las pruebas. Asimismo, tienen derecho a solicitar la práctica de las pruebas. Sabemos que como el titular de la acción penal es el fiscal del Ministerio Público, pues él de alguna manera tiene mayor posibilidades de disponer de las pruebas o pedir la práctica de las pruebas, pero como parte de buena fe dentro del proceso, cuando la defensa necesita las prácticas de pruebas que tal vez requieren de mucha especialidad, tiene que acudir al fiscal del Ministerio Público y solicitarla. Y sabemos que el fiscal del Ministerio Público, como parte de buena fe, nunca se va a oponer a la práctica de las pruebas. Entonces, la igualdad de las pruebas está garantizada dentro del proceso e igualmente dentro de la audiencia de juicio oral y público por parte del juzgador, que le va a permitir a cada una de las partes presentar sus pruebas, aquellas que ya fueron admitidas en el tiempo estipulado por el código. Principio de la publicidad de la prueba. Significa que debe permitirse a las partes conocer la prueba, intervenir en su práctica, objetarlas y discutirlas. También significa que el examen y las conclusiones del juez sobre la prueba deben ser conocidas por las partes. Entonces, no solo cuando se evacúan las pruebas, no solo cuando se escuchan
los testigos, los expertos o los funcionarios se es público en la prueba, sino que incluso cuando el juez ya va a tomar su decisión, es decir, tanto cuando las examina como cuando ya emite su dictamen, las partes tienen derecho a conocer la misma. De esta manera, la prueba es pública. Otro principio que tenemos es el principio de formalidad y legitimidad de la prueba. Para que la prueba tenga validez, se requiere que sea llevada al proceso con los requisitos establecidos en la ley. En este caso, el Código Orgánico Integral Penal. Y segundo, que se utilicen medios lícitos por quien tenga legitimación para invocarla. Es decir, no debemos conseguir las pruebas de manera fraudulenta. Principio de la preclusión de la prueba. Este principio impone a las partes interesadas en suministrar la prueba en la etapa pertinente del proceso. Con ello se persigue impedir que se sorprenda a la contraparte con pruebas en el último momento. Bueno, ustedes todos saben, y de todas maneras aquí lo que estamos es de alguna manera tratando de hablar de estos principios, y por eso lo recuerdo en este momento. Hay un momento oportuno para presentar las pruebas y por lo tanto una persona no puede llegar al juicio y presentar las pruebas, salvo que se trate de un hecho nuevo que se conozca en ese momento. De esta manera, las partes pueden conocer las pruebas antes de llegar a juicio precisamente porque si no se presentaron en el momento oportuno, ya usted no las puede presentar. Vuelvo y repito, salvo de que se trate de un hecho nuevo, que si la persona, es decir, la parte motiva que se trata de un hecho nuevo, el juzgador podrá permitir que se incorpore al juicio, pero necesariamente tendría que ser un hecho nuevo. De resto, sería en la fase pertinente, el momento que se va a presentar las pruebas, el juez las va a depurar y va a decidir con cuáles se va a llegar a juicio. De esa manera nadie va a llegar con sorpresa, y la contraparte siempre va a tener la posibilidad de conocer las mismas. Ese es el principio de la preclusión de la prueba. Principio de la inmediación y de la dirección del juez en la producción de la prueba. Para la eficacia de la prueba y el cumplimiento de los principios que ya venimos estudiando, es indispensable que el juez sea quien resuelva sobre la admisibilidad de la prueba y luego presencie su práctica. Tiene que estar en todo momento durante la realización del juicio oral y público, que sería lo que precisamente es presenciar la valoración de la prueba, el desarrollo de la prueba, ver lo que dice el experto, ver lo que dice el testigo en la sala de audiencia, es decir, practicarse en su presencia, de manera de que el juez, a través de la inmediación, pueda apreciar mejor la misma. Inmediatez, presenciar toda la realización de la audiencia. Pero no es solo la audiencia, es presenciar la valoración de la prueba. M, principio de la imparcialidad del juez en la dirección y apreciación de la prueba. Bien, ¿quién dirige el debate? El juez. Así como dirige el debate, el juez, a través de su labor al momento de juzgar, va a valorar la prueba de manera imparcial. A mí me parece muy importante este principio porque a veces, tal vez los juzgadores se apasionan y cuando ven que el fiscal del Ministerio Público o el defensor no hace las preguntas que nosotros como seres humanos de repente decimos, yo hubiese hecho esta pregunta, asumimos el rol de una de las partes. Allí el juez estaría perdiendo esa imparcialidad. El juez no puede bajo ningún motivo hacer una pregunta. Lo correcto es aclarar las dudas sobre las preguntas que hacen las partes. Si el fiscal del Ministerio Público, por ejemplo, no hace una pregunta contundente,
a un experto, supongamos al que realiza el protocolo de autopsia, y no le pregunta, ¿se pudo determinar la causa de la muerte? El juez no debería asumir el rol del fiscal y preguntarle directamente al perito, sino tratar de aclarar aquellas dudas que por algún motivo, a través del interrogatorio, bien sea del fiscal o del defensor, no pudo obtener la claridad que necesitaba. Pero bajo ninguna circunstancia, por el principio de imparcialidad, puede asumir el rol de defensor o el rol de fiscal, porque de alguna manera podría ser objeto de alguna nulidad cuando asume el rol de una de las partes. Y sabemos que el juez no es parte dentro del proceso. Principio de la originalidad de la prueba. La prueba debe referirse directamente al hecho por probar. Si la prueba no prueba, valga la redundancia, no sirve. No es necesario. Entonces, la prueba tiene que tener una pertinencia y tiene que tener una necesidad. Si la prueba no tiene la pertinencia y la necesidad, entonces no es necesario valorar. Sabemos que el juez debe depurar y cuando ya llegan a juicio, esto no tendría que ocurrir. Y se presume que todas las pruebas que llegan al juicio ya pasaron por un proceso de selección, de depuración, y por lo tanto todo lo que llegó es para aprobar. Entonces, el juzgador también tiene aquella facultad en la fase intermedia de tratar de depurar qué pruebas se deben valorar y cuáles no se deben valorar. Porque en definitiva la prueba debe referirse directamente al hecho que se va a aprobar. Si no, no es necesario escucharla como medio de prueba. Principio de la concentración de la prueba. La prueba debe escucharse, practicarse en una misma etapa del proceso. Bueno, esto, la verdad es que difícilmente se incumple. Cuando se está escuchando un experto, se termina de escuchar y luego vendría otro experto, un testigo, un funcionario. Es muy difícil que el juzgador o las partes no terminen de escuchar a la persona que está deponiendo, que está hablando en ese momento, y suspender y dejar la prueba hasta la mitad. Esto, la verdad, no ocurre. Siempre que alguien está hablando sobre la prueba que realizó, o si es un testigo, lo que vio, llámese testigo presencial o testigo referencial, porque podemos hablar de testigos que presenciaron el hecho y otros que solamente conocen del mismo por referencia, automáticamente lo importante es que esa prueba se practique en ese momento, no se deje para una nueva oportunidad. Principio de libertad de prueba. Las partes pueden obtener todas las pruebas que sean pertinentes con la única limitación de aquellas que versen sobre hechos que la ley no permite, porque hay libertad probatoria. Entonces, todo lo que no esté prohibido por la ley puede servir de prueba, todo se podría valorar. Ahora bien, si legalmente, si el legislador no permite que ciertas circunstancias o ciertos hechos no puedan ser valorados porque legalmente así se establece, pues básicamente no se podrían utilizar. Pero en principio hay una libertad de prueba. Ya no podemos hablar de prueba tarifada. Principio de la pertinencia, idoneidad y utilidad de la prueba. Este principio, muchos autores consideran que representa una limitación al principio de la libertad de la prueba, pero no debemos confundir el que está en el numeral anterior, es decir, el principio de la libertad de prueba del cual acabo de hablar, con este principio. Porque en este caso, en el del principio de la pertinencia, idoneidad y utilidad de la prueba, lo que tenemos que ver es que los funcionarios judiciales y las partes en la etapa del proceso no deben perderse en la práctica de medios que por sí mismos o por su contenido no sirven en absoluto para los fines propuestos. Si la prueba no es pertinente,
no guarda relación con el hecho. No nos sirve para demostrar la inocencia o la culpabilidad, porque recordemos que aquí tenemos una parte que quiere demostrar la culpabilidad, otra que quiere demostrar la inocencia. Si no sirve, si no es pertinente, pues automáticamente no se debería utilizar. Por otro lado, cuando se promueven las pruebas, es muy importante que quien la promueva indique cuál es la pertinencia. Cuando veamos el caso, yo pondré un ejemplo sobre que ustedes también lo conocen, sin embargo aquí estamos es como repasando algunos conocimientos que tenemos todos los que ejercemos penal sobre la importancia y necesidad de la pertinencia de la prueba y que la misma sea idónea. Si no sirve para demostrar, la prueba no debería estar dentro del proceso. Principio de la naturalidad y licitud de la prueba y respeto de la persona humana. Ya hace bastante tiempo, hace bastantes años, los testimonios y las pruebas se obtenían mediante coacción cruel. Estamos hablando de un sistema inquisitivo. Si bien es cierto, mi exposición está centrada en la prueba pericial, es decir, en los expertos, no es menos cierto que en determinado momento los testimonios, que también son pruebas, se obtenían mediante coacción, mediante una obligación que se ejercía sobre la persona para que declarara, incluso para que declarara lo que el funcionario tal vez quería escuchar. Esto, afortunadamente, ya quedó superado y en el caso del testimonio y la confesión, y con mayor razón en el dictamen del perito, estos deben ser espontáneos. Cuando la persona va a rendir su testimonio o, por ejemplo, la persona va a confesar, tiene que hacerlo de manera voluntaria, sin ningún tipo de coacción. Lo mismo ocurre para el perito, que de alguna manera va a hacer su experticia en base a lo que él analiza, a lo que él ve. Él estudió, tiene pericia y luego hará una experticia en base a lo que en verdad allí consigue, sin ningún tipo de coacción. ¿Que se debe respetar a la persona humana? Por supuesto. Esto sobre todo en aquel tipo de experticias que de alguna forma tienen que ver con el cuerpo humano. Si la persona tiene que suministrar una muestra, si la persona se le tiene que hacer una valoración física, pues tiene que de alguna manera estar de acuerdo, consentir en que se le haga o se le realice la prueba. Entonces, no se puede obligar a nadie, de alguna manera, a que se le realice una prueba con la cual no está de acuerdo y asimismo no se puede obligar a una persona que rinda un testimonio o que se declare culpable de manera coercitiva. Principio de la evaluación o preparación de la prueba o apreciación de la prueba. Esta función es quizás la más delicada del proceso, especialmente para el juez a quien está encomendada, porque las partes en materia de pruebas podríamos decir que son colaboradores. ¿Colaboradores en qué? En llevar un acervo probatorio para demostrar culpabilidad o inocencia. La suerte de la justicia depende de este acierto o de este error en la apreciación de las pruebas en la mayoría de los casos. Es por eso que las pruebas tienen que cumplir con los requisitos anteriormente señalados y que de alguna manera el juez, que ya es el que tiene la decisión final, pueda contar con el acervo probatorio suficiente para tomar una determinación, para tomar una decisión, que a la larga nos interesa que redunde en una sana administración de justicia, porque no es una cuestión de ganar o perder. Si el fiscal del Ministerio Público prueba que la persona es responsable del delito, de la comisión del hecho punible, pues automáticamente el juez impondrá una sentencia condenatoria. Pero si no se pudo demostrar la culpabilidad y el defensor de repente con sus pruebas puede demostrar la inocencia, pues nosotros sabemos que el juzgador automáticamente lo que va a aplicar es una sentencia
absolutoria. Principio de la oralidad en la práctica de prueba. No solo el proceso es oral, sino que de alguna manera la valoración de la prueba tiene que ser oral. Si bien es cierto, el informe se presenta por escrito, es necesario escuchar al experto. Si estuviésemos hablando de los testigos, pues también sería necesario escuchar a los testigos. Porque con la oralidad el juez puede no solo escuchar lo que indica el experto, sino que de alguna manera con su actitud, con su expresión corporal, con la forma como se expresa, puede hacer una mejor valoración de la misma. A veces los expertos no han entendido la importancia de acudir al juicio oral y público. Consideran, ya yo hice mi trabajo, mi prueba está allí, en el expediente, en la causa, ya no es necesario que se me escuche. Están muy errados y yo sé que muchas veces hay suficientes elementos de convicción para una sentencia condenatoria o absolutoria y el juez está atado de manos porque no fueron los expertos. Y aún cuando existe la posibilidad de traerlos al proceso de manera obligatoria, muchas veces si no comparecen no se logra el fin último del proceso, que es la búsqueda de la verdad. Bien, principio de la no disponibilidad e irrenunciabilidad de la prueba. Ya dijimos que las pruebas son del proceso. Entonces, una vez solicitada la práctica de una prueba por una de las partes, carece de facultad para renunciar a su práctica si el juez estima que es útil para el proceso. Si yo tengo una prueba y la prueba es útil para el proceso, ya yo no puedo decir renuncio a esa prueba. Porque tal vez el juzgador considera que la prueba es necesario valorarla, escuchar a la persona que realizó la prueba y tal vez el defensor, por otro lado, también necesita escuchar y valorar esa prueba. La prueba ya ahí le pertenece al proceso. Principio de la gratuidad de la prueba. Bien, dado el fin general del proceso, al momento de valorar la prueba, es que el Estado satisfaga el servicio público de justicia de manera gratuita. Por lo tanto, no se puede gravar económicamente a las partes por la recepción y práctica de los medios de probatorio. Efectivamente, en el Código Orgánico Integral Penal no se habla de que se tenga que cobrar por la realización de las pruebas, salvo, ¿no? Siempre habrán las excepciones cuando los interesados soliciten el dictamen de peritos particulares a la expedición de copias de documentos notariales o alguna prueba específica que obviamente tiene que ser aceptada por el juzgador. Pero en principio las pruebas todas son gratuitas. Y los fiscales del Ministerio Público cuentan con el personal autorizado, específico y que está capacitado para realizar las pruebas necesarias que se llevarán al proceso. Entonces, estos principios que yo he tomado de algunos autores están en el Código Orgánico Integral Penal. Tal vez no están con el mismo nombre, pero allí los tenemos. Y de alguna manera sabemos que es necesario que el acervo probatorio sea lo más amplio posible, siempre y cuando tenga una vinculación con los hechos. Y que cuando se lleven al proceso, se identifique cuál es la pertinencia y necesidad de esa prueba. En materia de prueba pericial, que es la que nosotros estamos hablando, porque recuerden que podríamos hablar también de las pruebas documentales, de las pruebas testimoniales, pero se haría muy larga la exposición. Como solo me enfoqué en la prueba pericial, hay ciertas características generales de la peritación. Es decir, la prueba pericial debe contar con ciertas características. Lo primero es que es una actividad humana.
de carácter transitorio dentro del proceso, de unas personas que conocen porque han estudiado para realizar experticias. Es decir, no es un particular, no es cualquier persona que llega al proceso sin saber lo que va a hacer. Se trata de una persona que estudió, por ejemplo, balística, una persona que es médico forense, que primero pasó por ser médico y después hizo una especialización en ciencias forenses y que sabe realizar cierta experticia. Creo que hay una pregunta o alguna, la doctora María Aurora Villasís. Sí, vamos a darle un instante la palabra a la doctora Villasís. No sé si desea intervenir. A veces también se levanta la mano por error. No sé, doctora Aurora, le escuchamos. Bueno, creo que no tiene micrófono la doctora, así que en ese caso le rogaría plantear su pregunta por escrito. Gracias. O al final también puede ser. Bien, entonces, es una actividad humana, es una actividad procesal, porque debe ocurrir en el curso del proceso o en diligencias procesales previas o posteriores, pero también complementarias. Por otro lado, es una actividad de personas especialmente calificadas en razón de su técnica, de su pericia, de su ciencia, de su conocimiento, de su arte. Personas calificadas para realizar estas experticias. Exige un encargo previo. El experto no hace la experticia porque él quiere hacerla, sino porque se le indica que tiene que hacerla. Por lo tanto, se diferencia del testimonio que si es espontáneo. Si alguien ve la comisión de un hecho punible y quiere decir lo que pasó, ese testimonio o esa confesión, si es el de la persona que cometió el delito, va a ser de manera espontánea. Mientras que el experto va a trabajar en base a una exigencia previa, a un encargo que se le realiza. Usted es el patólogo forense, por favor realice el análisis o la práctica forense al cadáver. Usted es el que realizó, usted es experto en balística. Bueno, yo necesito que haga una comparación balística a los fines de determinar si el proyectil incautado en el cuerpo de la víctima corresponde con un proyectil muestra que fue disparado por el arma incriminada. Es necesario que se le encargue que realice la prueba. No lo hace nunca de manera espontánea. Debe versar sobre los hechos y no sobre cuestiones jurídicas, porque las cuestiones jurídicas, ¿quiénes las van a plantear? El juzgador, el fiscal, el defensor, el acusado particular en caso de que haya un acusado particular. Él solo se va a remitir a los hechos, a lo que se le presente. Aquí, mire, le traigo un proyectil incriminado para que usted lo analice y luego una comparación balística me pueda decir si el proyectil incautado en el cuerpo de la víctima se corresponde al proyectil muestra que usted va a disparar con el arma incriminada si se consiguió, y luego a través de un análisis de un microscopio especial va a determinar si el rayado, las estrías en el muestra y en el incautado y en el de muestra coinciden. Entonces, él a través de su pericia, por eso se le denomina experto, va a hablar en relación a los hechos y sí se va a referir a una parte científica, pero es en base a su pericia, a su trabajo. Él bajo ninguna circunstancia tiene que hablar sobre cuestiones jurídicas. Por eso muchas veces en los interrogatorios, los médicos, por ejemplo, el médico forense dice, no le podría decir al respecto porque yo no sé sobre delitos. Yo no le puedo decir a usted si es un homicidio o un asesinato. Obvio, porque él lo que va a hablar es de medicina, y que específicamente sobre la autopsia que realizó al cadáver. Asimismo, no pueden hablar sobre exposiciones abstractas que no coincidan con la verificación, porque lo que tienen es que arrojar unos resultados en base a su pericia. Asimismo, la participación del perito es una declaración de ciencia, porque el perito expone lo que sabe por percepción y por razonamiento. Primero, percibe y luego utiliza las técnicas para razonar sobre los hechos que se le presentan y de alguna manera concluir
con un informe. Esa declaración del perito contiene además una operación valorativa, porque es especialmente un concepto, un dictamen técnico, un dictamen científico. Eso ya lo habíamos dicho anteriormente. Es un medio de prueba. Luego que se recogen los indicios, se llevan a los laboratorios, se analizan y ya las tenemos, las partes la tienen para presentarlo como pruebas. Sabemos que ese informe pericial pasa a ser una prueba. Prueba que, como ya dijimos dentro del principio, de que le pertenece al proceso, pueden ser utilizados por todas las partes. La prueba no le pertenece a la parte. La prueba le pertenece al proceso y puede ser utilizada por cualquiera de ellos. ¿Que hablamos de la comunidad de la prueba? Perfecto, pruebas que nos sirven a los dos. Prueba que le sirve al fiscal, prueba que le sirve al defensor, maravilloso. Pero por el sentido de la contradicción o el principio de la contradicción, por lo general las pruebas, las de la fiscalía son distintas a las de la defensa. Entonces, todas estas experticias son medios de pruebas que van a llevar al juzgador a la certeza sobre los hechos para tomar una decisión. Los requisitos para la validez del dictamen. Primero, la ordenación de la prueba, por aquello de que él no hace la prueba si no se le indica. Tiene que tener un encargo. Luego, la capacidad jurídica del perito para desempeñar el cargo. No es cualquier perito. Tiene que ser una persona que, aparte de conocer de una técnica o de una ciencia específica, es una persona que va a prestar su juramento al momento de desempeñar el cargo y lo va a hacer frente a un tribunal de la mejor manera para que el juzgador pueda tomar una decisión. La debida posesión del perito sobre el cargo, que aquí se incluye el juramento para el mismo establecido en el código, la presentación o exposición de un dictamen en forma legal, tiene que hacer un informe. Más adelante vamos a ver que ese informe primero tiene que tener una fecha, tiene que estar asignado con algún número, identificar a la víctima, al procesado, tiene que haberlo recibido con cadena de custodia, fundamental en materia procesal penal. Luego tiene que hacer la valoración. Después de la valoración tendría que hacer la experticia. Luego va a indicar cuál fue el procedimiento que utilizó y finalmente tiene que hacer unas conclusiones. Este peritaje tiene que ser un acto, que es el literal E, consciente, libre de coacción o violencia. El perito no puede ser sometido a coacción. Ninguna de las partes, llámese defensa o llámese fiscal, bueno, el juez no es parte, pero tampoco lo va a hacer el juez, puede coaccionar al experto a que coloque lo que queremos dentro de aquel peritaje, sino definitivamente colocar lo que efectivamente ve y analiza. Que no exista prohibición legal de practicar las pruebas. Hay pruebas que no se pueden practicar y si no se pueden practicar, pues el perito no podrá realizarlo. Pero por eso tiene que esperar el encargo por parte del fiscal del Ministerio Público, quien le indicará cuáles son las pruebas que va a realizar. Que los estudios básicos del dictamen hayan sido hechos personalmente por el perito. Quien hace el peritaje, quien hace la experticia, es el que va a realizar el informe, es el que va a firmar y es el que va a ratificar en la sala de audiencia que esa es su firma y que él realizó el peritaje. Si ese peritaje se realizaran por varias personas, automáticamente todas tendrían que firmar. Por lo general, se realiza por un solo perito, pero existen casos en los cuales, si son varios los peritos que participan, pues todos deberían firmar. Pero también se debe identificar en qué constituyó el trabajo de cada uno de ellos. H, que los peritos no hayan utilizado medios ilegítimos o ilícitos para el desempeño de su cargo. Bueno, ya sabemos que son personas que tienen que estar juramentadas, que tienen que, de alguna manera, tener conocimientos para poder realizar el peritaje. Que no exista una causa de nulidad del proceso que vicie también la peritación.
aquello de la teoría del fruto del árbol envenenado. Si el procedimiento no está bien, pues las pruebas tampoco van a estar bien. Quiero detenerme porque para antes de que se me olvide, la importancia de la cadena de custodia. La necesidad de que todo esté debidamente embalado, etiquetado, marcado, con la fecha, con el proceso, de manera de que cuando llegue al perito, el perito lo reciba sin ningún tipo de contaminación. Se ven en muchas oportunidades, tal vez por premura, tal vez por desconocimiento, que en una misma funda se pueden colocar 3 evidencias o 3 indicios que se contaminan, porque tal vez una tiene sangre, tiene una sustancia de color pardo rojizo, que luego de un análisis se determinará que es sangre humana del tipo ORH negativo, pero en ese momento no se sabía que era sangre, sino sencillamente una mácula de color pardo rojizo. Hasta que no se analice no se sabrá qué es sangre, por supuesto. Entonces, tomar una evidencia, un indicio, que de repente tiene una mácula de ese color y colocarla conjuntamente con un esfero que de repente no guarda relación con los hechos, pues de alguna manera ya contaminamos la prueba. Sabemos que existe un personal capacitado, pero no es menos cierto que pueden ocurrir cosas como esta. Una persona que fue herida por arma de fuego en una pierna, esa llega desangrándose al hospital y los médicos, por salvarle la vida, le quitan el pantalón, ese pantalón lo tiran al piso y de alguna manera ese pantalón ya se contaminó. Claro, ellos tal vez no están al tanto de saber, este pantalón es importante que no se contamine, sino lo importante es salvar la vida. Entonces, todas esas cosas pueden influir en la investigación o en el proceso. Entonces, es importante la cadena de custodia. Dentro de la cadena de custodia es importante que alguien se encargue de la misma, porque cuando participan muchos funcionarios, el procedimiento se puede complicar. Entonces, un solo funcionario debería encargarse de la cadena de custodia y debería estar de alguna manera pendiente de todas las evidencias que incauta. Bien, para que exista eficacia probatoria del dictamen, este debe ser un medio conducente respecto al hecho por probar. El dictamen debe estar debidamente fundamentado y las conclusiones deben ser claras, firmes y consecuencia lógica de su fundamento. Yo tengo, permítame un momento acá, un caso, yo coloqué en color azul lo que considero importante del caso y referirme solamente a lo que ocurrió. Aquí está. Ya, un momento, por favor. Para que hagamos un análisis de lo que debería ser el acervo probatorio en el mismo. Voy a leer, es aquí un pedacito, no es muy corto, pero voy a tratar de leerlo, de no perder mucho tiempo en esto, para que nos vayamos a lo que me interesa, que en este caso serían las pruebas. El 30 de junio de 2009, aproximadamente a las 6:15 horas, en el cantón Lomas de Sargentillo, específicamente en la hacienda Cabeza de Vaca, se encontró un cuerpo humano sin vida, de sexo femenino, en una caja de cartón con la leyenda Samsung, el cual se encontraba en posición fetal, con el abdomen abierto y sin intestinos. Presentaba varios cortes producidos en su humanidad, entre los principales, uno en la región del cuello, así como el abdomen y cavidad torácica. La identidad del cadáver se comprueba a través del reconocimiento de la madre de la menor MJAB y de la pericia dactilar. Si a ver vamos, la prueba aquí es la pericia dactilar, porque un cadáver encontrado en estas condiciones
puede estar tan deformado, puede estar tan hinchado, que una persona puede equivocarse en el reconocimiento. Por lo tanto, sería a través de una prueba hematológica, una experticia de ADN o la pericia dactilar, en donde definitivamente se va a hacer el reconocimiento del cadáver, que indicaba al cotejo con las impresiones necrodactilares. Se trataba de la individual dactiloscópica número tal, que pertenecía a quien vida fue la menor MJAB. El referido cadáver se encontraba embalado en un plástico, lo que sin lugar a duda, evitaría que se diluya la sangre y pueda ser a simple vista descubierto el hecho, siendo colocada dentro de una caja de cartón cuyas dimensiones dan la certeza absoluta de que tuvieron que romper tejidos musculares y huesos conforme al médico legista señaló, aquí hay un error de transcripción, para poder meter dicho cadáver en dicha caja. Existe un corte con herida vital en el cuello, el que sería idóneo per se para causar la muerte en un ser humano. Existen heridas post-mortem, es decir, producidas luego de la muerte a nivel torácico abdominal, las que precisamente permiten colocar el cadáver dentro de una caja de impresora. El médico legista determina la ausencia no solo de órganos, sino de todo el aparato reproductor femenino, comprendido por ovarios, trompas de falopio, etc. La menor, Ollocisa, se encontraba en estado de gestación. Específicamente tenía 24 semanas y 5 días. Las heridas, tanto vital como post-mortem, tienen una característica común, que son de corte lineal. Esto es, que al realizarse no se hizo ninguna pausa y que los que realizan este tipo de corte son médicos, galenos o personas que han tenido estudios y prácticas en medicina. Pese a que el procesado Eduardo Moscoso dijo que nunca fue el novio de la Oxisa, se desprenden fotos en las que aparecen los dos, tanto procesado y difunta, inclusive en el suelo, con las piernas de él sobre las de la Oxisa. Situación que no es propia de un consejero con su aconsejada. Más aún, hay una foto en la que están besándose. Hay cartas de amor en las que la Oxisa le demuestra su amor al procesado. La madre de la Oxisa, en su testimonio, bajo juramento, indicó que su hija se encontraba embarazada del procesado. Siendo así, es lógico pensar que ante el pedido de aborto que se le realizó a la procesada, la Oxisa, y ante la negativa de ella hacerlo, según comentaba su madre en su testimonio, tuvieran que practicarle un aborto. Sin embargo, no se realizó lo anterior, sino más bien se le dio muerte. Y en este sentido, para evitar dejar huellas o vestigios del móvil, se optó por quitarle todos los órganos del aparato reproductor, incluyendo el feto, lo que solamente un médico podía realizar. En este caso, los dos procesados padres del señor Eduardo son médicos. Se verifica que en la página web la víctima escribió 2 mensajes de texto de fecha 26 de junio de 2009, en el que indicaba que se vería con su osito el día martes, que fue 30 de junio de 2009, fecha de la muerte de la menor, señalando que osito era la forma cariñosa como ella llamaba al procesado Eduardo Andrés Moscoso, tal como se desprende de la foto de los dos, donde así lo identifica. Es decir, el día de la muerte tuvo una cita con el procesado. El cadáver fue encontrado en la hacienda Cabeza de Vaca, en la vía Lomas de Sargentillo. Para llegar a esa localidad es imprescindible pasar por el peaje Guayaquil-Nobol y viceversa. Y en ese sentido, el día de los hechos, se puede divisar que por uno de los carriles del peaje denominado Chivería, pasa un vehículo automotor marca Kia y con sus características.
el mismo que resulta ser de propiedad del procesado doctor César Eduardo Moscoso Argudo, en el que se aprecia iba acompañado de su cónyuge, también procesada, la señora Marianita, como copiloto, y en el asiento de atrás su hijo también procesado, Eduardo. Así como se notaba la presencia de una caja de similares características, en la cual fue encontrado el cadáver de la menor. Es de resaltar que el tiempo que demoraron en reaparecer en el auto en mención en el referido peaje, según el video, fue de pocos minutos, por lo que se vuelve más que razonable y probado que fueron a dejar esa caja y luego se regresaron a la ciudad de Guayaquil sin ella, pues en el video de regreso se aprecia que ya no estaba el bulto grande, la caja. Se verifica asimismo que la víctima ahora difunta llamó durante los meses de abril, mayo y junio del año 2009 al procesado Eduardo. El número de llamadas de ella a él superan las 30. Los procesados actuaron de manera libre y voluntaria y frente a su actuar no hay circunstancia exculpatoria ni bueno, a mí me interesan son las pruebas, ni justificatorias de su conducta que lo eximan de la sanción penal. Bien, de alguna manera aquí tendremos algunas pruebas que yo quisiera, a mi juicio, después ustedes me dirán de repente, yo también hubiese hecho esto para tener muchísimo más pruebas. Yo siempre empezaría por la relación de ellos dos. Partiría de allí. Generalmente la gente joven no sale sola, sale con amigos. Hubiese buscado primero el testimonio de amigos de ella que dieran fe de que ellos tenían una relación, aparte de la fotografía y de los mensajes en redes sociales que ella lo llamaba osito. Entonces, para mí eso sería fundamental. Primero, testimonios de personas que los hayan conocido, si, a menos que la relación hubiese sido secreta, pero si era conocida por ahí de ella, seguramente era así, de que ellos tenían una relación o por lo menos salían juntos. Luego me iría obviamente al examen médico forense, a la autopsia, en este caso, de la víctima, de la menor. Esa sería, pues, obviamente una prueba fundamental para demostrar la muerte. Así que su pertinencia y su necesidad sería demostrar las heridas, el tipo de herida. Fíjense que dentro del escrito se señala que el corte no era preciso, es decir, que no hubo una pausa y que para que no hubiese una pausa tenía que haber sido realizado por personas que conocieran de medicina, ¿no? Aunque yo también pudiera decir que una persona que trabaja beneficiando ganado también sabe hacer cortes, sabe dónde fracturar, dónde partir, pero de alguna manera, como los padres del chico llamado Eduardo eran médicos y también estuvieron procesadas, pues se presumía desde un primer momento, y por eso fueron llevados al proceso, obviamente, eran quienes habían cometido el corte. Entonces, tendríamos el testimonio de los amigos de estos chicos, o por lo menos de la chica, para demostrar la relación que había entre ellos. Esa sería la pertinencia y necesidad, demostrar la relación. El protocolo de autopsia, las causas de la muerte, cuáles fueron, cuál ocasionó la muerte, cuáles fueron post-mortem. Al cadáver, pues yo le haría hematológica post-mortem, necrodactilia que se le hizo, ADN, buscaría debajo de las uñas porque la gente busca defenderse, haría una inspección en la finca donde se encontró el cadáver, ubicar si hay cámaras en ese sector, porque en el peaje sí habían cámaras y se determinó que el vehículo pasó y luego regresó. En el lugar donde ocurrió el hecho, buscar testigos, buscar si habían cámaras, probablemente no porque se trata de una finca, pero por lo menos tratar de ubicar testigos a ver si habían visto ese vehículo con esas características. El análisis de la caja. Me iría un poquito más allá
no solamente analizaría la caja. Las cajas por lo general tienen un código. Si la caja de paso es de una marca conocida como Samsung, yo enviaría una comunicación a la empresa a los fines que me determine eh, eh, qué producto se vendió de acuerdo al código que tiene esa caja, en qué lugar de Ecuador, si se fue aquí en Ecuador o fue en Colombia, donde haya sido, se vendió ese producto porque ellos llevan ese control, y a quién se le vendió. Que había una funda para que no salieran los fluidos, bueno, la funda también obviamente se analizó. Luego me iría al consultorio de los padres de este chico, donde probablemente lo que quisieron fue practicarle un aborto y todo salió mal. No es lo que queremos discutir aquí, sino las pruebas, pero yo haría haría experticias de luminol en la casa de los papás de Eduardo, que es la misma casa de Eduardo. Haría experticia de luminol si tienen consultorios, bien sea privados o trabajan para un hospital público o hospital privado, una clínica privada. Yo haría una experticia de luminol a los fines de determinar a ver si había sangre. Haría un hisopado a los fines de determinar, de incautar sangre, y con la experticia hematológica post-mortem realizada a la adolescente, hacer un análisis comparativo de ADN, a ver si la sangre encontrada en el consultorio o en la casa de estos señores coincide con la de la joven. Analizaría las redes sociales, que también evidenciaban que ellos tenían una relación. Solicitaría un informe de entradas, de llamadas entrantes, salientes, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp entre Eduardo y la joven, entre Eduardo y los padres, entre la joven y su madre y las personas allegadas. Un análisis del vehículo, tanto para las huellas, también le haría luminol, le haría, a ver, luminol, huellas, una prueba hematológica. ¿Qué más tenemos acá en el caso? Tenemos la finca, tenemos el protocolo de autopsia, el plástico en el cual estaba embalado el cadáver. Una prueba, con la prueba de sangre, determinar si efectivamente estaba en estado de gestación. Obviamente no se encontró el feto ni el aparato reproductor, porque supuestamente ella tenía 24 semanas y 5 días. Si la chica estaba bajo control, si la adolescente estaba bajo control médico, un informe del médico que la venía tratando, que venía monitoreando el embarazo, caso de que ella se estuviese chequeando con algún médico para determinar que efectivamente estaba embarazada, eso lo agregaría. A ver. Análisis de la fotografía que supuestamente hay. Hay el análisis de las cámaras de video del peaje, tanto de ida como de venida. Solicitaría información a quién pertenece el vehículo automotor marca Kia, modelo Karen, color rojo, con las placas, a ver si pertenece efectivamente a los padres de este joven o pertenecía al joven. Un análisis exhaustivo en el asiento de atrás, que era donde iba el cadáver en la caja. Y así sucesivamente. Es decir, el mayor número de pruebas. Trataría de alguna manera, pero siempre empezando por la relación entre las personas, si es que sí existe relación, porque efectivamente también puede ser un robo, un atraco, en donde una persona, la víctima no conoce a su agresor y el agresor no conoce a la víctima. Pero en casos, por ejemplo, en estos, en los cuales de alguna manera había una relación entre las personas, yo empezaría desde cómo se conocen, qué relación hay entre ellos, quiénes son sus amistades, para luego irme a las pruebas que están relacionadas ya directamente con el hecho, que en este caso sería
el asesinato, y así sucesivamente, ¿no? Tratar de incautar el arma o el objeto, que supongo que debe haber sido un bisturí, con el cual a ella se le hizo ese corte preciso, tanto en el cuello como en el abdomen para quitarle el bebé, tratar de indagar un poco más dónde fue enterrado, si fue botado, si fue quemado el feto, que en este caso yo lo leí y no se encontró, no se supo nada al respecto, y todo aquello que de alguna manera me ayude a, a buscar el mayor número de pruebas, porque a veces pensamos, bueno, ya tengo estas pruebas, las fundamentales, las de siempre, el protocolo de autopsia, la hematológica, el lugar, una inspección en el lugar de los hechos, que por cierto, una cosa es el lugar de los hechos y a veces el lugar de la aprehensión es diferente. Y he visto casos en los cuales solamente hay una inspección en el lugar donde se cometió el hecho y se obvia el lugar donde ocurrió la aprehensión, y a veces no es el mismo lugar. Entonces, la importancia de que se valoren estos dos lugares. He visto, por ejemplo, incautación de droga, y entonces la droga se incautó en una mochila y se hace la experticia para determinar qué tipo de droga es, el peso neto, el peso bruto, pero resulta que la mochila no se valora. Y entonces, si no se valora la mochila, estamos dejando por fuera el lugar donde se encontraba la droga. Si aquí no se analiza el carro, que era donde iba el cadáver de la menor, pues automáticamente estamos dejando por fuera. Y entonces se considera a veces que, bueno, no es necesario, lo importante es donde se encontró, en la hacienda. No, el vehículo es fundamental porque ahí fue transportado y con seguridad algo debe haber quedado. Haría una prueba tricológica, que es el análisis de los vellos, cabellos o pelos, que no es lo mismo, porque los pelos están en los animales, los vellos y los cabellos en el ser humano, y entonces determinar, le pediría a la madre que, bueno, yo le quitaría un cabello y lo mandaría al laboratorio, pero si no, se le pide a la madre que el cepillo o el peine de esta joven suministre la muestra, y luego buscaría en el consultorio del señor, de la señora, de la casa de ellos, en el vehículo, si hay algún cabello o vello de esta joven que vincule el caso con el lugar donde ella estuvo. Tal vez no fue donde la mataron, pero por lo menos donde estuvo. Y fundamental, la experticia del luminol, porque el luminol de alguna manera yo creo que es una prueba fundamental que habla por sí sola. Nos puede determinar si hubo arrastre del cadáver, si hay manchas de sangre por goteo, por escurrimiento, por salpicadura, que, que es algo que es una prueba que nos dice a nosotros, aquí está, a esta persona la apuñalaron, salió la sangre y entonces ahí está por salpicadura. Ya estaba en el piso, bueno, ahí ya está por escurrimiento. Entonces me parece una prueba fundamental. Básicamente serían esas pruebas. El cruce de llamadas también me parece fundamental entre las diferentes personas que estaban o que participaron en este hecho, y la inspección en los lugares. En el peaje, entrevistaría a ver si alguien observó alguna situación distinta, algo extraño, donde los sitios que ellos frecuentaban, si llegaron a salir con ella y después, antes de que estuviese embarazada, que no eran novios, y después ya les molestó y no quisieron salir más con la chica, que es por eso que supuestamente habían 30 llamadas. Si los padres no sabían, yo indagaría eso. Si los padres no sabían nada y solo cuando él les dice que está embarazada es que deciden realizar este acto. Bueno, yo finalmente quiero decirles que las pruebas son fundamentales dentro del proceso penal. El proceso penal no es nada si las pruebas no son buenas. Y las pruebas, porque ese es otro punto, tal vez el fiscal del Ministerio Público cuenta con el sistema para solicitar las pruebas.
Pero es que ese sistema también está a disposición de los defensores, tanto públicos como privados. Entonces, no se justifica que, por ejemplo, existen defensores que simplemente se van a las audiencias de juicio para revertir o contradecir las pruebas presentadas por la fiscalía. Si yo tengo cómo demostrar la inocencia de mi cliente, yo estoy en el deber de solicitar las pruebas. Y el fiscal del Ministerio Público las va a solicitar, siempre y cuando el defensor esté pendiente y le pida que por favor las practique. No irse solamente a destruir las pruebas de la fiscalía. No, bueno, eso es parte del sistema, pero también si puedo solicitar pruebas en el momento oportuno, presentarlas y que después se puedan debatir, pues también lo debería hacer el defensor. Y la importancia de este acervo probatorio es que el juez pueda tomar una decisión para determinar si la sentencia va a ser absolutoria o condenatoria. Sé que muchas veces en las redes sociales o el ciudadano común cuestiona cuando los jueces aplican una sentencia absolutoria, sin entender que no tenía el acervo probatorio, que el acervo probatorio no le demostró nada. Pero como la gente, si no sabe de derecho, opina a la ligera, dicen, ¿vistes? En ese caso, que fue tan horrible, tan emblemático, y el juez no aplicó sentencia condenatoria, quizás no pudo aplicar una sentencia condenatoria porque no tenía suficientes pruebas, o porque las pruebas que presentaron no tenían pertinencia con el hecho, y si no tienen pertinencia, entonces, ¿qué le queda al juez? Indubio pro reo. La duda favorece al reo. Tal vez pueda saber como ciudadano común o aplicando el sentido común que esa persona es responsable, pero si el acervo probatorio no se lo demostró, pues obviamente el juez se verá en la necesidad de aplicar una sentencia absolutoria y lamentablemente puede quedar un hecho impune. Pero impune porque no hubo el suficiente cúmulo de pruebas que le demostraran que esa persona era responsable. Esa es la función primordial de las pruebas, llevar al juez al convencimiento de que el hecho sí se cometió y que por lo tanto la sentencia es condenatoria. O que si no hay pruebas, entonces vamos a colocarle una sentencia absolutoria porque no se demostró. Y así nos apartaríamos de aquello, de aquel adagio que dice que es preferible un, un culpable en la calle que un inocente en la cárcel. Bien, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta. Gracias, doctora. Sí, bueno, hay dos preguntas que se han planteado por escrito en el chat. La primera dice, respecto de la preclusión de la prueba, en los casos de procedimiento directo que está previsto en el artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal, que ese artículo indica, hasta 3 días antes de la audiencia, las partes realizarán el anuncio de pruebas por escrito. Pero se dan casos en que el procesado no presenta su anuncio de prueba durante ese plazo, sino que faltando un día para la audiencia, anuncia la prueba argumentando que no se le puede dejar en indefensión. Entonces, para garantizar el derecho a su defensa, se puede admitir este anuncio de prueba fuera del lapso previsto, que es extemporáneo. ¿Sería en ese sentido? No, porque estamos irrespetando los plazos. Y si el Código Orgánico Integral Penal establece un plazo, tiene que ser dentro de ese plazo. Ahora bien, lo que pasa es que en los procedimientos especiales, como todo se acorta, pues la gente justifica, no tuve conocimiento, no tuve la oportunidad, etcétera. En mi criterio, no se puede relajar los plazos establecidos en la ley, independientemente que sea procedimiento ordinario o sea procedimiento especial. Gracias, doctora. La otra pregunta que está planteada dice, ¿por qué en las contravenciones de tránsito los agentes de tránsito que no son sujetos procesales presentan pruebas antes de la audiencia de juzgamiento? El procedimiento expedito es claro en decir que las partes
pueden presentar pruebas hasta 3 días antes de la audiencia? Pregunta el doctor Vargas. Milton. Ya. Bien, bueno. Ayer casualmente teníamos un seminario y uno de los ponentes hablaba ese tema, ¿no? Y sabemos que hay un procedimiento de tránsito que es administrativo, que es cuando están los daños materiales. Y cuando ya con ocasión de un accidente, de un choque, se lesiona o se da muerte a una persona, ahí participan los funcionarios. No sé si me equivoco o no entendí bien la pregunta. Creo que el doctor quiere saber si es correcto que los funcionarios de tránsito presenten las pruebas. ¿Es así? Sí, esa es la intención de la pregunta. Yo considero que sí. Yo considero que sí. Que los funcionarios de tránsito deben colaborar con el fiscal del Ministerio Público porque de paso son los que primero llegan al lugar. Y son las personas que están en contacto directo con el hecho, el accidente que acaba de ocurrir en ese momento, y son los que pueden ver y de alguna manera incautar las evidencias, si en el caso de que haya evidencias. Obviamente también pues retener el vehículo. En mi opinión, sí puede. Pero ayer se discutía precisamente eso, que los funcionarios no tenían esa facultad. No sé si el doctor quisiera opinar, si tiene un criterio allí y más bien me lo explica, me gustaría, el doctor que hizo la pregunta. Si él está de acuerdo o no está de acuerdo. Bueno, creo que el doctor no va a intervenir porque no ha levantado la mano. En todo caso, Ya. si alguien desea realizar una intervención, pueden levantar la mano, por favor. Así está. Bienvenido, doctor Milton Vargas. Le escuchamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. No veo al doctor, pero bueno. Sí, Está sí. prendida mi cámara, pero no puedo salir, no sé. Bueno, lo que sucede, mi pregunta más estaba dirigida en el sentido de contravenciones. De lo que dice el procedimiento expedito, dice que la prueba debe presentarse hasta 3 días antes de la audiencia de juzgamiento. Pero, de acuerdo a lo que he leído, dice, y lo que hacen los jueces, se basan en una norma supletoria del COGEP en la que indican que los agentes de tránsito no son sujetos procesales y que pueden presentar su prueba hasta 24 horas antes de la audiencia, lo que bajo mi criterio rompería el principio de contradicción. Entonces, yo no sé, y eso se está ventilando mucho, más como le indico, doctora, en el sentido de las contravenciones. Entonces, yo no sé, o sea, si de pronto me puede ayudar en ese sentido, si es que hay alguna resolución, algo de la Corte Constitucional, o en qué se basan los jueces para, bajo la potestad de ellos, decir que los agentes de tránsito pueden presentar la prueba 24 horas antes de la audiencia de juzgamiento. Bueno, los funcionarios de tránsito son órganos auxiliares del Ministerio Público, así como el sistema especializado de investigación, ¿no? De alguna manera, facultados para mí sí están. Ahora bien, si el COIP establece los 3 días, se tiene que respetar ese plazo. Es mi opinión. Ahora, no sé si dentro de los participantes hay un juez que pueda aclarar en qué se fundamentan para permitirle al funcionario de tránsito presentarlo 24 horas. Y si ocurre, ¿no? Porque tampoco estoy segura de que así ocurre. Gracias. Vamos a darle la palabra a la doctora Mireya Silva. Puede ya activar su micrófono, doctora, bienvenida. No veo. Doctora Silva, le escuchamos. Buenas tardes. Tardes. Respecto a la circunstancia que acaba de ponerse en este momento para la respuesta de la doctora que nos está exponiendo, yo debo de indicarle de que el agente de policía no presenta prueba. Él presenta su testimonio únicamente. Lo que él hace es reforzar su testimonio con documentos como son fotografías y videos. Nada más, porque no es parte procesal. Y no lo es.
Yo entiendo que no se puede presentar con 3 días de anticipación por cuanto el procedimiento expedito es en tránsito, es especial y se manifiesta en una audiencia y en esa audiencia se hace la prueba. Muchos abogados Sí, cuando participa, claro. Muchos abogados de una u otra forma solicitan pruebas como son el reconocimiento del lugar de los hechos, pero son excepcionales. Y ahí casi todas las pruebas se las hace en la audiencia, más aún cuando se trata de flagrancias, porque las flagrancias se las hace en la misma audiencia. Por lo tanto, el señor agente de policía o el agente de tránsito civil únicamente presenta su testimonio y dentro del testimonio él manifiesta, tengo un video o tengo unas fotografías que me están ayudando a verificar lo que estoy diciendo como testimonio. Eso es lo que yo podría aportar. Ya, muchísimas gracias. Doctora, ¿y no piensa que de repente es como muy corto el plazo? No, porque cuando se señalan las audiencias, en expeditos, por ejemplo, que no son flagrantes, no se las señala de un día para otro, se las señala con casi 72 horas o más tiempo, dependiendo de la agenda del juez. Entonces, el agente de tránsito lo que viene es con el testimonio, el abogado examina el testimonio, hace las preguntas correspondientes en el testimonio y él presenta en muchas ocasiones, presenta, por ejemplo, en estado de ebriedad la prueba del COTEX, que es adicional a su testimonio, porque él dice, yo elaboré o yo hice el señor se haga esta prueba y esta prueba dio positiva, entonces yo aquí la presento y está en el parte policial. Entonces yo creería que no está rompiendo en ningún momento la situación de esa falta de contradicción con las partes, porque las partes saben por qué están impugnando. Si yo me mal estacioné, el señor agente de policía debe haberle tomado alguna fotografía, se entrevistó con la persona, le dijo que tiene 3 días para impugnar la boleta, entonces él conoce de antemano lo que hizo. Sí. Gracias. Vamos a darle ahora la palabra un instante al doctor Robert Acosta, también tiene levantada su mano. Ya puede activar su micrófono, doctor. Buenas tardes, ahora sí le escuchamos. Sí, buenas tardes. Yo solamente quería hacer un comentario respecto a la intervención del abogado que hacía mención en los procedimientos expeditos, en el sentido de que él indicaba que en algunos casos se aplica el COGEC como ley supletoria, como para justificar la presentación de una prueba pasado los 3 días que señala la normativa del COI. Y solamente tengo un comentario en el sentido de que pues no se puede aplicar normas supletorias en procedimientos en los cuales expresamente está señalada en la norma especial cuál es el procedimiento, cuál es el tiempo en que se debe presentar determinada prueba. Cuando eso está señalado expresamente en la norma, no es procedente aplicar una norma supletoria, porque la norma supletoria solamente es aplicable cuando no se dice algo respecto a ese procedimiento en la norma especial. Entonces, ahí sí aplica la norma supletoria. Pero si la norma especial dice claramente cuál es el tiempo de presentación de prueba, no podemos, bajo el pretexto de fundamentar la orden en otra normativa, disponer otros plazos. Solamente ese es un comentario. Soy el fiscal Robert Acosta Castro y eso se aplica tanto en las contravenciones como en los delitos. Sí, gracias, solo en doctor. caso de duda, correcto, tiene razón. Solo en caso de duda es que se podría aplicar una norma supletoria. Gracias. Vamos a darle la palabra al doctor Regalado. También veo su mano levantada. No sé si puede, por favor, doctor, activar ya su micrófono. Sí, doctor Regalado, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Sí, bien, muchas gracias. Simplemente para reforzar los 2 últimos criterios de los compañeros que acaban de esbozar pues su pensamiento y su idea dentro de esta pregunta que obviamente es algo que sucede a diario en quienes administramos justicia y obviamente hay criterios diversos al respecto.
Sin embargo, pues quería simplemente aportar, haciendo alusión a lo siguiente, que obviamente el Código Orgánico Integral Penal contempla los procedimientos especiales. El artículo 644 del Código Orgánico Integral Penal, pues obviamente establece o determina cómo se debe sustanciar estos procedimientos de contravenciones de tránsito. Es decir, que obviamente el tiempo o el plazo que se viene esgrimiendo con respecto a que se debe presentar 3 días antes el anuncio probatorio, ello no es aplicable para el tema de contravenciones. Estos plazos únicamente es aplicable para las contravenciones penales, conforme establece incluso propiamente el Código Orgánico Integral Penal. Ahora bien, bueno, los agentes de tránsito, cuando impugna obviamente un ciudadano, se convoca audiencia y es ahí donde el presunto infractor pues practica la prueba en la misma audiencia, es decir, en su primera intervención o alegato inicial o teoría del caso, pues obviamente va a anunciar sus medios probatorios. Recordemos que las contravenciones de tránsito son sanciones administrativas que tienen su procedimiento, obviamente, los agentes de tránsito, que ellos establecen la infracción que comete un ciudadano o el conductor de un vehículo o un peatón, etcétera. Y esta sanción administrativa es impugnada, se impugna, es decir, que a través de la impugnación, obviamente, el ciudadano ejerce ya su derecho a la apelación. Entonces, en audiencia en donde obviamente se resuelve la situación jurídica, es decir, ratificando su estado de inocencia o a su vez, obviamente, estableciendo pues la infracción efectivamente impugnada. Entonces, el agente de tránsito se encuentra obligado a comparecer a la audiencia y es en esta audiencia en donde también se encuentra obligado el agente de tránsito en poder justificar su procedimiento y ello lo hace base incluso el reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Tránsito Vial, que obviamente obliga al agente de tránsito a justificar su procedimiento. Es decir, en esa audiencia, el agente, pues, en su testimonio, si bien es cierto, no es sujeto procesal, eso ya incluso está establecido a través de una consulta que se hizo a la Corte Nacional, pues efectivamente los agentes de tránsito no son sujetos procesales. Sin embargo, ellos deben sostener su procedimiento. Recuérdese que obviamente al encontrarse en una audiencia de juzgamiento, pues el impugnante, en este caso, está justamente, no está de acuerdo, más bien dicho, con la contravención y es en este caso en donde se invierte la carga de la prueba, es decir, el agente es el encargado en demostrar su procedimiento. Con ello, pues, el juez deberá resolver en audiencia. Entonces, con esta opinión, pues quería aportar a los dos últimos criterios de los compañeros para quedar un poquito más claros, porque son temas que efectivamente en estos seminarios ha salido a la luz, pues, de varios criterios. Y el afán, obviamente, en los administradores de justicia es justamente unificar también temas de procedimientos y a lo mejor sus criterios. Muchas gracias por la atención. Buena tarde. Gracias, doctor. Vamos a seguir con la intervención del doctor Wilson Obando. Ya puede activar su micrófono. Buenas tardes, doctor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me escucha, por favor? Sí, le escuchamos. Sí. En este caso, pues, en cuanto al tema de la pregunta, quisiera acotar a lo que indicó el anterior compañero que me antecedió la palabra. En este caso, el COGEP no es norma supletoria, porque el 644 y el 645 del Código Orgánico Integral Penal establecen el procedimiento para el juzgamiento de las contravenciones de tránsito. En un caso, las no flagrantes y en el otro caso, del 645, las flagrantes. En el 644 lo único que dice es que una vez entregada la boleta de estación, el presunto contraventor tiene 3 días para impugnar. Y una vez que se impugna, se convocará una audiencia donde se juzgará sumariamente y donde se dará al impugnante su derecho de la defensa, dice la norma. Entonces, en esta audiencia es donde el ciudadano impugnante podrá realizar su alegato de apertura y anunciar y presentar sus pruebas, sin perjuicio de que al momento de realizar la impugnación pueda ya anunciar algún tipo de prueba que solicite, se evacúe el día de la audiencia. Y en cuanto a la gente, no es sujeto procesal, eso queda claro, pero evidentemente pues es el agente el que debe sustentar
los hechos que motivaron se extienda la boleta de citación y el procedimiento que tomó en caso de contravenciones no flagrantes, y en caso de contravenciones flagrantes, pues sustentar el procedimiento que tomó. Necesariamente es el agente quien toma el procedimiento que lleva a emitir una boleta de citación por una contravención de tránsito y tendrá que sustentar, pues porque la boleta es un elemento informativo para el juez. Es en la audiencia donde, aplicando los principios que dijo la doctora en este curso, entre ellos el de contradicción, tendrá que sustentar ante el presunto infractor el agente el procedimiento y el motivo que llevó a extender la boleta de citación, y a fin de dar cabida a los restantes principios que en este curso nos indicó la señora doctora que expositora. Eso es lo que yo quería opinar. Gracias, doctor Obando. Bien, no hay más preguntas planteadas. Bueno, ahorita veo la mano levantada del doctor Wilson Mendoza. Vamos a darle la palabra previo a finalizar el evento. Doctor Wilson, buenas tardes. ¿Puede por favor ya activar su micrófono? Le escuchamos. Buenas tardes, doctor Mendoza. Quizá fue un error levantar la mano porque no le escuchamos, doctor. Doctor Mendoza, ¿desea usted intervenir? Ahorita no está silenciado, le podemos escuchar, pero no sé si su volumen está muy bajo porque no le escuchamos. O quizá el micrófono no funciona lamentablemente porque no le escuchamos, doctor. Sí, bueno, no hay más preguntas en el chat. En ese sentido, la Escuela de la Función Judicial agradece nuevamente la cooperación de la Universidad de Otavalo y especialmente a la doctora Sonia Serpa Bonillo por su destacada conferencia del día de hoy. A los participantes les agradecemos por su asistencia y en los próximos días les notificaremos a sus correos electrónicos el link para rendir la evaluación y obtener el certificado de este curso. Perdón, solamente la evaluación, porque recordemos que este curso forma parte de un programa macro y el certificado se otorgará una vez finalicemos el programa en agosto. Les notificaremos oportunamente, pero para rendir la evaluación sí les llegará a sus correos el link pertinente. Estén por favor atentos a los correos que indicaron en el link de registro de asistencias. Para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con la participación de todos ustedes en los despliegues gratuitos que se ofrecen a la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Pueden encontrarnos como Escuela Judicial EC. Por último, les invitamos a participar de nuestra oferta en línea gratuita de capacitación a través de nuestra aula virtual. En el chat pueden encontrar también el link de registro de asistencia. Las personas que no lo hayan registrado todavía pueden aún hacerlo. Y si tienen preguntas e inquietudes en torno a los procesos, pueden escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Nuevamente, doctora Sonia, muchísimas gracias por su participación y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que participaron, a todos los que están conectados, a la Escuela de la Función Judicial, en nombre de la Universidad de Otavalo y el mío propio, agradecidos por esta oportunidad. Que tengan una feliz tarde. Gracias, buenas tardes.